Bueno, qué bien que seamos poquitos porque así mejor. Vamos más deprisa o más despacio. Buenas tardes. Más despacio porque al ser poquitos podéis preguntar, interrumpir y decir lo que os parezca. Había pensado que, de hecho, había pensado que fuera una conferencia bastante lo más interactiva posible. Y si había mucha gente, no, porque entonces hay muchísimas preguntas, pero al ser poquitos, pues mejor. Interrumpís cuando os parezca y para adelante. Vamos a hablar sobre el valor de las joyas y vamos a hablar sobre el valor objetivo de las joyas. Puede parecer una contradicción o, desde otros puntos de vista, puede parecer algo que es obvio. Bueno, ni una cosa ni otra, hay que demostrarlo, ¿no? El objetivo un poco de la conferencia es poder responder a estas preguntas. ¿Realmente tienen valor las joyas? A los profesionales, habitualmente, los clientes, ponen mucho en duda esta cuestión. Compran joyas, unos compran desde el punto de vista de la inversión y otros compran simplemente porque les gustan las joyas o porque quieren regalar. Pero esta pregunta siempre está en entredicho. Otro de los objetivos de esta conferencia ¿es el valor de las joyas una cuestión tan subjetiva y condicionada por tantos factores que tan solo podemos emitir una opinión? Es decir, puede haber fórmulas o maneras para objetivizar ese valor de las joyas, para que no sea una cuestión subjetiva, para que todos esos múltiples factores de valor los podamos reunir. Otra de las preguntas que vamos a responder en esta conferencia es si es verdad que tienen un valor, podemos determinar ese valor de una manera objetiva. Y finalmente, para los profesionales, creo que es la conclusión importante de esta presentación es: podemos explicar de una manera justificada y sin ruborizarnos los profesionales, podemos explicarle a nuestro cliente en qué consiste el valor de nuestra joya y poderlo explicar sin ruborizarnos por ello, explicarlo claramente. Creo que esta es la conclusión y lo más importante que podemos tratar de sacar de esta conferencia. Muy bien, voy a hacer una serie muy pequeñas, 4 cuestiones preliminares de definiciones muy elementales, pero que son necesarias porque luego quizá a lo mejor preguntáis cosas y os voy a decir, cuidadito, porque si estáis de acuerdo en estas definiciones, pues entonces ahí tenéis la respuesta en la propia definición. La primera y muy evidente es qué son las joyas. Vamos a definir de qué estamos hablando. Pues bueno, pues las joyas son objetos fabricados en metales preciosos o gemas. Porque una gema en sí mismo también la vamos a considerar una joya desde el punto de vista de la valoración. El siguiente concepto que tenemos que tener claro es qué es el valor. Pregunta complicada, si no os la voy a hacer, pero pregunta complicada. Pero la respuesta la tenéis aquí. Vamos a llamar valor y llamamos valor y se debe llamar valor a el precio medio de compra-venta. Y cuidado porque son 3 palabritas, pero las 3 tienen mucho significado, aunque parezcan que no. Precio, ahora vamos a responder lo que es el precio medio, es decir, dentro de un mercado, ¿cuál es el precio medio? No el más alto, no el más bajo, sino el precio medio. ¿A cuánto se debe de vender una joya? Y compra-venta quiere decir que ha habido una operación compra-venta. Es decir, ¿cuál ha sido el precio medio de transacción? Esto solo tengo una hora, me parece. Entonces yo, como me enrollo, había puesto para que las diapositivas me duraran 2 minutos, pero luego al final lo he quitado. Así que, ¿qué es precio? El precio es el importe de compra-venta. Cuando compro una joya, he pagado un precio. Cuando se realiza la compra-venta, pero de una joya concreta. A diferencia del valor, el valor es el precio medio, que esa misma joya se vendería en todo el mercado. Y el precio es el precio de una sola pieza. Si sumamos el precio de todas, tenemos el precio medio, es decir, tenemos el valor. Sumamos aquellas
Vamos a poner un anillo de un solitario, de una piedra, de un quilate. Uno se vende en 6.000, otro se vende en 4.000, el precio medio, el valor de ese anillo serían 4.000. Eso es el valor y el precio es cada uno de los precios que se ha pagado. Y el siguiente concepto que es muy importante tener presente desde el punto de vista de la valoración es el precio de etiqueta. Bueno, tanto el importe de compraventa incluye los impuestos, cosa que el valor no incluye los impuestos, y el precio de etiqueta también. Cuidado, no es lo mismo. El precio de etiqueta en joyería no es lo mismo el precio de etiqueta que el precio. Acordémonos que el precio es de una operación cerrada, que se ha cerrado la operación. ¿Por qué? Pues porque en joyería siempre hay descuentos. Esto nos daría para otra conferencia entera, pero vamos a dejarlo ahí. O sea, una cosa es el precio de etiqueta y otra cosa es el precio, cosas diferentes. Y otra cosa es el valor. Principalmente estos tres conceptos son los que quería dejar aclarar, o por lo menos que supiéramos de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estas tres cosas. No aclararlo, o sea, aclararlos en relación con la conferencia. Todos más o menos lo entendíais y lo sabéis. ¿Qué necesitamos conocer para valorar una joya? Bueno, pues cualquiera de vosotros vais a responder, esta no os la hago porque esta es fácil, pues lo que dentro de esta metodología, que es el método Stimorum, que no lo he presentado para ir más deprisa, pues cualquiera va a responder. ¿Qué necesitamos saber para valorar una joya? Necesitamos saber sus componentes de valor. ¿Qué son los componentes de valor? Pues lo que todos sabemos, más o menos, ¿no? Los componentes del valor de una joya son aquellos elementos que forman parte de una joya que aportan o restan valor. Cuidado con lo que restan porque, claro, pero sí, vamos a dejarlo ahí también. O vamos a quedarnos con elementos que aportan valor. Pero no quiero omitir la palabra restan. ¿Cuáles son esos elementos? Cualquiera nos los va a decir, ¿no? Pues los metales, las gemas, los costes de fabricación, naturalmente, las marcas, que son los márgenes comerciales. La marca es un valor importantísimo de la cadena de valor de una joya, importantísimo. No le damos valor, bueno, es que claro, si fuera de otra marca valdría menos ya, pero es que si es de otra marca no lo quieres comprar. No es lo mismo que un chico, un jovencito, llegue a su novia con una bolsa en la que pone Tiffany de color azulito, a que llegue con una bolsa de color rojo que pone joyería La Perla, con todos mis respetos para la joyería La Perla, que no sé si existe. Pero obviamente no es lo mismo. Y hay gente que quiere pagar su limusina en la Quinta Avenida, bajarse de la limusina de la Quinta Avenida y entrar en Harry Winston. Ya, pero es que la tienda de Harry Winston, él quiere hacer eso. Y él quiere presentarse con una bolsa de Harry Winston. No sé si, me imagino que sabéis quién es Harry Winston. Bueno, un joyero de la Quinta Avenida. Bueno, yo quiero hacer eso. Yo quiero aparcar mi limusina en la Quinta Avenida, bajarme y que todo el mundo me vea entrar en la tienda de Harry Winston enfrente de la Trump Tower. Bueno, pues eso hay que pagarlo. Y cuando yo llego con mi bolsa de Harry Winston, pues mi mujer me da besos por todos los lados. Sin embargo, si llego con una de joyería La Perla, pues me lo va a agradecer, pero no de la misma manera. La marca es un factor fundamental, absolutamente fundamental, y no le podemos menospreciar. En el valor de las joyas hay más elementos, porque las joyas tienen una característica, y es que las joyas las hay nuevas y las hay un mercado de joyas nuevas y hay un mercado de joyas de segunda mano. Entonces, hay dos factores que son muy importantes en la valoración, que es el factor de antigüedad y el factor de conservación. El factor de antigüedad o notoriedad, el factor de conservación está por otro lado. Antigüedad y notoriedad. La antigüedad, por ejemplo, no es lo mismo que una joya sea Belle Époque, del estilo Belle Époque o del estilo Art Nouveau. Las dos de Cartier, si es Art Nouveau, pues tiene un valor. Y si es contemporánea, pues tiene otro valor diferente. Pero la de Art Nouveau, si fuera la pieza igual, sería mucho más valiosa, porque es un estilo
que se cotiza muchísimo más. Por lo tanto, la antigüedad y la notoriedad es otro factor muy interesante dentro del valor de las joyas usadas, de segunda mano, usadas no, de segunda mano. Porque la notoriedad, el ejemplo está, si tenemos 2 diamantes de 51 quilates de flawless, 2 diamantes talla esmeralda de 51 quilates de flawless, es decir, para vosotros que sabéis, eso vale algo, un dinero que solo los inmortales pueden pagar. Inmortales porque no pueden pasar a mejor vida. Entonces, eso vale muchos millones de dólares. Si tenemos 2 iguales, hay uno de ellos que el mercado pagará más millones todavía. Y es aquel que Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor. Solamente por ser de Richard Burton regalado a Elizabeth Taylor, y tenemos 2 piedras iguales que son absolutamente excepcionales, 51 quilates de flawless es una pasada. No existen 2 piedras iguales. Si existieran, una de ellas valdría mucho más que la otra. Eso es la notoriedad. Está claro el ejemplo. Y el estado de conservación, que es lo que mencionábamos antes, que lo vamos a dejar porque no vamos a profundizar en esa. Vale. Esos son los componentes de valor, uno de los aspectos que necesitamos conocer para, valorar una joya. Perfecto. Conocemos nuestros componentes de valor, conocemos que tenemos metales, tenemos gemas, son estas las características, pero tenemos que valorarlo. Y aquí está la cuestión. Identificar los componentes está al alcance casi de cualquier persona. Bueno, cualquier persona que sepa. La cuestión está en valorarlos. Y valorarlos desde un punto de vista objetivo. Cuando tenemos que valorar los metales, esta es una pregunta bastante sencilla. Porque valorar los metales preciosos son una commodity y como tal commodity lo encontramos en el precio de las commodities, lo encontramos muy fácilmente en cualquier sitio. Los metales es sencillo, ¿no? Pero si hablamos de las piedras, si hablamos de las gemas, ya no es tan sencillo. Ya vamos a empezar a discutir cuáles son, quién tiene mejor precio. Y si hablamos de los costes de fabricación, nos empezamos a complicar bastante más la vida. Y si hablamos de los márgenes comerciales, ya ni te lo cuento. Por lo tanto, conocidos cuáles son los componentes de valor, lo importante es determinar cuáles son las fuentes de precio más objetivas que hay en el mercado, más universales que hay en el mercado. Con esto vamos a conseguir tener una valoración objetiva, a priori. No os creáis que es tan fácil. Vamos a ver en qué consiste esto de las fuentes de precios. Disponemos de fuentes de precios objetivas que nos informen sobre el valor medio de los componentes de valor. Pues sí, metales, todo el mundo lo sabemos, es muy fácil. Yo, y en el método de estímulo utilizamos una aplicación, una web que se llama Kitco, que es muy universal y fundamentalmente es la que utilizo porque tiene una app muy sencilla y por lo tanto el valor le tengo de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de gemas, pues todo el mundo va a decir, no os lo voy a preguntar porque todos lo sabéis. Pues hombre, claro, si hablamos de diamantes, pues vamos a ir a Rapaport. Bah, tenéis un problema. Los que vayáis a Rapaport tenéis un problema para valorar. Porque, ¿sabéis lo que es Rapaport? No sabéis lo que es Rapaport, vale. Tú sí sabes lo que es Rapaport, ¿verdad? Y tú ahí atrás también sabes lo que es Rapaport, ¿no? Porque tú me suena que eres del mercado, del sector, ¿no? Ya. Te he visto alguna vez por ahí. Esto, bueno, pues para los que sabéis qué es Rapaport, ¿tú utilizas Rapaport? Haces bien. Vale, pues entonces no me voy a extender mucho, porque tenemos otras fuentes, aparte de Rapaport, tenemos RapNet, GemiWizard y GemGuide. Cada una de ellas para cosas diferentes, pero son fuentes de precios universales del mercado que nos van a ofrecer el precio de todas estas cosas, ¿no? Vamos a apagar esto porque si no, este da un poquito la brasa. Ahí está.
Es decir, a la hora de valorar una joya, no vale con preguntarle a mi proveedor habitual. No, a mi proveedor habitual no sirve. Ese no nos va a ofrecer un precio medio, no nos va a ofrecer un valor de mercado, nos va a ofrecer un precio de mercado, que es su precio. Pero a la hora de valorar, lo que necesito es conocer cuál es el precio medio. Eso sí que nos lo ofrecen estas tablas de precios. Vale. Los procesos de fabricación y las marcas, hemos dicho que ya nos complicábamos un poquito más la vida al llegar a este punto. Sí, los procesos de fabricación y las marcas solamente lo podemos determinar por estudios de mercado. Es decir, estudios de mercado del mercado en el que estamos. Bueno, no es exactamente así. Los procesos sí, las marcas no. Pero estudios de mercado que nos ofrezcan cuáles son los costes medios de fabricación de las joyas y cuáles son los márgenes en marcas es otra cosa. Pero bueno, estudios de mercado, porque al final la fuente es estudios de mercado. Muy bien, pues con esto lo tenemos. Nosotros ya en este momento ya podemos determinar cuál es el valor de esta joya. Porque si esta joya pesa 8 gramos de oro blanco de 18 quilates, si tiene un brillante central de 1 quilate GVS1, pues en el primer caso nos vamos a Kitco y sabemos cuánto vale el precio. En el segundo caso nos vamos a Rapaport o a Rapnet, mejor dicho, en este caso, y sabemos cuál es su precio. Además tiene 16 brillantitos. Nos vamos a otra fuente y también lo tenemos. Además sabemos que tiene un coste de fundición y repaso, que tenemos unas tablas del mercado, pues también lo sabemos. Y además unos costes de engastado, también tenemos unas tablas de costes de engastado. Y además el coste de rodio, porque como es de oro blanco hay que rodearla. Y además el margen del fabricante, que lo tenemos también en las tablas porque el fabricante podemos definir esa. Y además el margen del detallista, que también lo sabemos porque también con el estudio de mercado lo tenemos definido. Y además los impuestos. Esto nos va a dar el precio final de esta joya, que obviamente he puesto aquí un precio por poner cualquier precio, obviamente, pero bueno, tampoco va a distinguir. Lo he puesto un poquito así a ojito, pero tampoco va a ser muy diferente de ese. Perfecto, pues hasta aquí. ¿Esto es lo que vale una joya? ¿Esto es lo que vale este anillo? Y ahora aquí sí me gustaría que me dijerais, sí, esto es lo que vale este anillo o no. En fin, no. Si yo hago todo este escandallo, yo obtengo el precio de esta joya. Tampoco importa mucho si os equivocáis. Me gustaría mucho que os equivocarais, porque así en mi conferencia tiene más valor. Venga, a decir sí o no. No. Precio de etiqueta, vale. Y tampoco es. Pues no. Efectivamente, ¿esto es el valor de esto? Me hubiera gustado más la respuesta depende. Con la respuesta depende se va a todas partes. Ganamos mucho diciendo depende, no sirve para nada decir depende, claro está. Pero siempre se queda bien y siempre es un... Este es el precio de esta joya, la respuesta es depende. En este caso la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Pues va a depender de lo siguiente, vosotros mismos lo podéis decir. Si vosotros vais a la Quinta Avenida de Nueva York, probablemente este sea el precio, porque como nos decía, ¿cómo te llamas? Marta, es el precio de etiqueta, precio impuesto, tal y cual, no se ha negociado nada de precio, este es el precio de etiqueta. Por lo tanto, si vamos a la calle Serrano de Madrid, pues este es el precio de etiqueta, muy bien. Por lo tanto, depende. ¿Pero de qué depende? Pues hombre, si yo tengo esta joya, si Marta te la ha regalado tu marido y tú ahora la quieres vender porque quieres que tu hijo vaya a la universidad a Massachusetts, pues entonces la quieres vender. Y entonces ya, ¿qué pasa? Que no vale ese precio. Luego, ¿este es el precio, este es el valor de esta joya? No. ¿Hay más factores? Yo os lo resuelvo yo, la pregunta es retórica porque la voy a responder yo, porque venís aquí a escuchar lo que yo digo, claro está, y para no alargarlo. Claro, cuando Marta va a vender su joya, resulta que tiene dos escenarios. Primero, que se la venda a su hermana, que le encanta el anillo que le regaló a Marta su marido, y le encanta y le ha gustado de toda la vida, y bueno, pues Marta pagará un precio.
Pero si Marta va a un joyero, a una casa de joyería antigua, a un joyero, a un comprooro, no le pagará lo mismo que le pagaría a su hermana, y cuando digo su hermana, digo la vecina del tercero que le encanta la joya. O esta misma joya vendida en una casa de antigüedades. No le pagarían lo mismo. Por lo tanto, obviamente, el valor de esta joya es este. La respuesta es depende. Depende, y fijaros que este es un valor que no lo discutimos. Y yo no lo discuto, es así, le he puesto yo. Pero el valor depende del mercado en el que vayamos a vender la joya. El sector de la joyería, hemos dicho que para conocer el valor de una joya necesitábamos saber los componentes de valor, necesitábamos saber las fuentes de precio y necesitamos conocer las fuentes de los mercados del sector. Muy bien, pues vamos a ver ¿qué son los mercados? Son los segmentos del sector donde los agentes realizan operaciones de compra-venta de un mismo producto. ¿Cuántos mercados hay en el sector de la joyería? Pues esto es lo que vamos a ver. Por un lado tenemos que tener productos, vendedores, compradores, mercado y valor. Son los elementos que definen un mercado. Por un lado tenemos un producto, joyas nuevas. Ese anillo que hemos visto antes comprado en la calle Serrano. ¿Vende quién? Un profesional. Una de las tiendas de los joyeros que están en la calle Serrano. ¿Quién compra? Pues un particular. Este mercado se llama retail. Detallistas, tal. Yo utilizo, Estimoro utiliza mucha terminología anglosajona porque nos sirve, o hemos utilizado muchas palabras en inglés que se entienden perfectamente en español porque nos sirven, porque así utilizamos las mismas fórmulas en todas partes. Y además aprendes a comunicarte con... y se entiende perfectamente en español. Todo el mundo entiende retail. Pero el mercado retail es el mismo que el mercado de las tiendas, de los detallistas y todo esto. El mercado retail se caracteriza porque en el mercado retail se venden joyas nuevas y las venden los profesionales a los particulares. Las joyas aquí tienen este valor. Muy bien, pero no es el único mercado de las joyas nuevas. Las joyas nuevas tienen otro mercado donde el vendedor es un profesional y el comprador es otro profesional. Es decir, el profesional de la tienda del mercado retail. Este es el fabricante. Este se llama mercado mayorista, fabricante o wholesale, que le llamamos también. En nuestro caso le vamos a llamar wholesale. Pero obviamente aquí las joyas valen un precio diferente. Ya no pueden valer lo mismo, no hace falta explicarlo. Por lo tanto, tenemos dos mercados. El mercado retail y el mercado mayorista, con precios de las joyas diferentes. De la misma joya, de ese anillo que teníamos delante, tienen precios diferentes las joyas ahí. Muy bien, pero hay otro segundo, hay más mercados, porque hemos dicho al principio que las joyas tenían la característica de que se venden nuevas y la misma joya de segunda mano. En el caso de las joyas de segunda mano, que es otro de los productos del sector de la joyería, el primero que siempre va a vender un particular, porque es el particular que compró en su día y ahora la va a vender. El particular cuando va a vender va a tener dos opciones, venderla al particular. Marta se la vende a su hermana. O sea, está vendiendo a un particular. Este mercado se llama mercado secundario. Y las joyas aquí tienen este valor. Bien, pero hay otra opción. Y es que esa joya de segunda mano, Marta, se la venda, gracias Marta, pero te ha tocado, gracias. Marta se la vende a un profesional. ¿Quién es el profesional en este caso? Pues esa casa de compro-oro, esa casa de joyería antigua, cualquiera de los profesionales. En este caso se llama mercado primario y en este mercado las joyas tienen este otro valor. Este cuadro del mercado es muy importante tenerle muy claro, es muy facilito. Simplemente hay que saber que hay joyas nuevas y hay que en el mercado tenemos joyas nuevas y de segunda mano. Que cada mercado nos va a ofrecer valores de las joyas diferentes. Y que
los agentes del mercado son profesionales y particulares. La combinación de esos agentes y los distintos tipos de productos, joya nueva, pero si vemos, ofrece todas las combinaciones posibles, profesional-particular, profesional-profesional, particular-particular y particular-profesional, todas las combinaciones posibles. Nos generan los 4 mercados y los 4 valores posibles para la misma joya que acabamos de ver. La misma joya en el mismo momento, ese anillo en el mismo momento lo saco de la joyería y tiene un valor. Lo voy a vender, ese anillo me lo vende el fabricante el mismo día y tiene otro valor diferente. Lo voy a vender en una casa a mi vecina del tercero y tiene otro precio, todo en el mismo día. La misma joya en el mismo día, en el mismo momento, tiene 4 valores diferentes. Ahora empezamos a aproximar un poco el concepto de valor objetivo de las joyas que hablábamos al principio, pero empezamos a aproximarlo siempre y cuando tengamos claro cuál es el esquema, cuál es el escenario en el que pretendemos valorar una joya. Muy bien, pero con esto no hemos avanzado más que tener las cosas un poquito más claras de lo que pasa en el mercado, pero con esto no hemos conseguido valorar, aunque conocemos los componentes de valor, conocemos las fuentes de precios y lo que vale cada uno de esos componentes de valor, conocemos los mercados donde se puede comprar y vender, pero ¿cómo combino todo eso aquí? Pues lo combinamos. Vale. Esta es una pregunta interesante, antes de continuar por donde iba. Porque lo que vamos a hablar ahora son de esas marcas y de esos márgenes comerciales. Y la pregunta, por lo tanto, es, en los mercados libres cada empezado establece sus propias reglas. Por lo tanto, no podemos usar fórmulas generales para calcular el precio de las joyas, porque cada uno hace lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos somos libres para hacer lo que queramos en el mercado, ¿correcto? Pues no, os equivocáis. No somos libres. No somos libres. No somos libres, porque el mercado es absolutamente poderoso. Nuestra empresa, absolutamente poderoso, y no hay quien pueda con el mercado. Nuestra empresa puede ser gordita, puede ser rarita, puede ser normalita, puede estar un poco torcida o puede estar muy torcida. Dentro del sector encontramos todos estos tipos de empresa. Pero el mercado lo que hace es que el precio de las joyas, el mercado son como estos vasos comunicantes que os he puesto aquí. Y lo que ocurre es que los compradores van a presionar sobre cada una de las empresas, van a presionar haciendo que las empresas de un mismo segmento igualen el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que vende muy caro, un mismo producto en un mismo momento y tal y cual, si hay alguien que está vendiendo muy caro, el mercado deja de comprarle. ¿Y qué pasa si está vendiendo muy barato? Si está vendiendo muy barato, el mercado le va a echar. ¿Por qué le va a echar? Porque hay unos costes estructurales que son comunes para todos. Y si yo vendo muy barato y no tengo unos márgenes comerciales que me permiten pagar los mismos costes que está pagando la competencia, el mercado me va a echar. Es decir, me va a obligar a cerrar porque no tengo margen comercial para atender a esos gastos. Es decir, que no somos libres. Lo siento mucho, pero no somos libres. Ni vosotros, ni yo, que me dedico no a enseñar, sino soy joyero. No somos libres. El precio lo marca el mercado. Y esta es una verdad. Hay miles de matices, claro que hay muchos matices, pero esta es la realidad. Muy bien. Hemos dicho que necesitábamos conocer los componentes de valor, hemos dicho que necesitábamos conocer las fuentes de precio, hemos dicho que necesitábamos conocer los mercados, y ahora, sabiendo lo que sabéis en relación con los mercados, que no somos libres,
para poner los precios de nuestras joyas, os puedo decir categóricamente que podemos definir unas fórmulas que apliquen a cada uno de los segmentos del mercado, unas fórmulas de cálculo del valor que apliquen a cada uno de los segmentos del mercado, de esos 4 mercados que hemos definido. Muy bien. Estas fórmulas las hemos desarrollado, no son unas fórmulas que nos las hayamos inventado. Están sacadas de la práctica común del sector. Vais a decir, pues qué chorrada. Claro que es una tontería lo que os voy a decir. Claro, pero alguien tiene que venir y decirlo, ponerlo negro sobre blanco. Alguien tiene que venir aquí a decir tonterías para que por lo menos hablemos de otras cosas que no sean tonterías. Están compuestas por lo que ya hemos visto, los componentes de valor, los márgenes comerciales y los factores de corrección. Y vamos a ver cuáles son nuestras fórmulas. Aquí ya os lo he puesto todo en inglés porque las fórmulas están en inglés, pero se entienden perfectamente. Entonces, cada uno de los mercados tiene su propia fórmula. No os preocupéis porque las vamos a desgranar una por una a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir estas fórmulas? Esto es lo que vais a decir que... Vamos primero con la fórmula del mercado primario. Os recuerdo, en primer lugar, que el mercado primario es el mercado de joyas de segunda mano en las que un particular vende a un profesional y, por lo tanto, la vende al precio menor. Cualquiera que sea de la profesión o esté empezando a entrar en la profesión o haya pretendido vender una joya, va a decir que esta fórmula que tenemos aquí es absolutamente correcta. En esta fórmula nos dice, para calcular el valor del mercado primario, se dice primary market value, valor mercado primario, primary market value. Es igual al metal value, o sea, al valor de los metales de la joya. Yo voy a vender una joya al compro-oro. ¿Y qué me va a pagar el compro-oro? El valor del metal. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿verdad? Esta Marta es muy lista, no la conozco, pero algo sabe. Bastante sabe, porque rápidamente le ha chirriado esto del metal. Efectivamente, Marta tiene razón. Esto nos va a pagar el valor de metal, pero no a precio de metal. Nos lo va a pagar a una cosa que llamamos valor de liquidación, que en esta fórmula sería Metal Value Liquidation. Disculpad el inglés, pero así porque se entiende perfectamente. Metal Value Liquidation, lo entendemos todos. Vale. ¿Y el comprador nos va a pagar algo más? Sí, de esa joya que hemos visto antes, pues hombre, hay un brillantito de un quilate. Algo más nos pagará, ¿no? Pues nos va a pagar el Gem Value Liquidation, el valor de liquidación de las gemas. Nos va a pagar esas dos cosas. Y nos va a pagar... No nos lo va a pagar el compro-oro, nos lo va a pagar el mercado primario, que es diferente. Y nos va a pagar el factor de antigüedad y notoriedad, que os mencionaba antes, y nos va a pagar el estado de conservación. El compro-oro en realidad no nos lo va a pagar y se va a negar a pagárnoslo. Pero en el momento que vayamos a dos compro-oro con una joya de Shakira, por ejemplo, de las que se quiere deshacer Shakira en este momento, como habrá muchos fetichistas, amigos de Piqué, pues muchos querrán pagar por ella. Con lo cual, si acreditamos que la joya es de Piqué, pues habrá gente que quiera pagar por ella. Bueno, eso es lo que se llama el FAN, que teníamos aquí, factor de antigüedad, notoriedad. Es decir, que si el primer compro-oro no nos paga porque la joya es de Piqué, seguro que encontramos un segundo, y si no es en Madrid nos vamos a Barcelona, pero vamos a encontrar un comprador que nos pague un precio adicional, es decir, un precio por encima de los valores de liquidación y del valor de los metales de liquidación de las gemas. Eso es lo que se llama el FAN, ¿no? Puede no tenerlo, pero si lo tiene, nos lo van a pagar. El mercado lo va a pagar. Muy bien. El factor de conservación lo dejo porque es menos importante, pero es un factor a tener en cuenta. Muy bien, pues eso es lo que es esta fórmula, el Metal Value Liquidation.
el Gem Value el valor de liquidación de las gemas, el efectado con y el FAN, lo que os he hablado. Vale, vamos atrás un momento. Fijaros que en esta fórmula intervienen elementos de los que hemos hablado ya, que son objetivos de valor, valores objetivos, valor de metales, Kitco. Os he dicho, Kitco, para los precios de los metales utilizamos la tabla de Kitco. Gem, tiene diamantes. Bueno, hay Rapnet, tal, cual, no sé qué. Si fueran gemas de color, si fueran perlas, tenemos Gem World y tenemos Gem Wizard dentro de las tablas de precio, que son valores objetivos, medios de mercado. Factor de conservación, ¿qué es el factor de conservación? Es un valor objetivo, medio, que de los que os decía de estudio de mercado, de los que tenemos definido. Es una tabla en función de 4 niveles de factor de conservación y definimos cómo interviene ese factor de conservación. El FAN es un jaleo tremendo de calcular, que no voy a entrar en él, pero es el más subjetivo de todos. Afortunadamente solo aplica cuando la joya es de piqué. En los demás casos no aplica. Si es de Iker Casillas, me parece que esas no pagan nada por las de Iker Casillas. Bueno, esto en el caso del mercado secundario, os recuerdo cuál es el mercado secundario, es aquel en el que el particular que tiene una joya va a vender esa joya, ese solitario que hemos visto, se lo va a vender a otro particular, es decir, es una joya de segunda mano, ese es el que se llama mercado secundario. El mercado secundario es muy facilito, porque el valor de la joya aquí vale, acordaos lo que os acabo de decir, Primary Market Value. Os suena eso un poco, ¿verdad? Pues sí, os suena de aquí. Primary Market Value, es decir, esto. ¿Cuánto pagó el comprooro por esa joya? Pues eso es lo que vale una joya en el mercado secundario. Lo que pagó el comprooro en su momento, más el margen comercial del comprooro, del mercado secundario. Luego, el particular que vende a otro particular le va a vender al mismo precio que vendería esta tienda de antigüedades, de joyas antiguas, o casas de subasta, que es lo mismo. Es decir, cuando Marta se la vende a su hermana o a su prima del tercero, lo que va a pagar la vecina del tercero a Marta, le va a pagar el mismo precio, le debe pagar el mismo precio. Otra cosa es que Marta diga, te la regalo o te lo vendo a la mitad, da igual. Pero su valor es el valor en el que se está vendiendo en las casas de joyas antiguas. Y eso tiene un factor, que es un margen comercial, que le llamamos Secondary Market Factor. Vale, estas son ya lo he explicado, lo vemos aquí un poco, el primary market, el valor del mercado, y el margen del mercado secundario. Margen que lo tenemos definido, no voy a entrar hoy en esto porque ya vamos bien. En el caso del mercado mayorista, os recuerdo cuál es el mercado mayorista, es el de los fabricantes, que le van a vender las joyas nuevas, se las van a vender a las tiendas. A poco que sepáis, pues, y a poca lógica que tengáis, pues lo vais a entender muy bien. El wholesale market value, el valor del mercado mayorista o fabricante, es igual al metal value, al valor de los metales, al gem value, al valor de las gemas, al process value, que es el valor de los procesos, de los costes de fabricación, más que, pues lo que todos sabemos, el margen comercial del fabricante. Es que no son fórmulas inventadas por nadie, es pura lógica. Vale, pues eso es lo que es esto, ¿no? Vale, este margen comercial del fabricante es un margen comercial, y esto es muy interesante, porque no aparece, hay cosas de estas son muy lógicas, quizá como son lógicas que son, pues no tienen por qué aparecer en algún sitio, pero yo creo que sí deben de aparecer porque no está de más recordárnoslo a menudo. Ese cuadro que habéis visto de los mercados es un cuadro muy interesante y yo le utilizo desde hace muchísimos años con mis clientes ese cuadro y les ayuda a entender perfectamente el mercado y a explicarle, me sirve a mí para explicar el valor de las joyas. Y a mí no me avergüenza decir, tengo un margen comercial tal. No me avergüenzo nada en decirlo, lo digo claramente.
Bueno, este margen comercial es variable. En el caso de los fabricantes, del mercado de fabricantes, y en el caso del retail, del detallista, es variable. Este margen comercial es variable y varía en función de dos factores. Varía en función del tipo de marca. No todas las marcas, lo que os decía antes, tienen el mismo margen comercial. No es lo mismo tener una tienda en la calle Serrano que tener una tienda en la calle del Peine, con todo cariño y todo respeto para las tiendas de la calle del Peine. No es lo mismo, no pagan lo mismo. En la calle Serrano me reciben con una copa de champán una señorita que mide 1,90 m, que habla 5 idiomas y que la han traído expresamente desde Nueva York. Bueno, pues no es lo mismo. En la calle del Peine me atiende este señor con su hija y tal y cual, y en fin, no es lo mismo, con todo cariño y respeto para... Es decir, hay que pagar la copa de champán, hay que pagar a esa señorita que habla 5 idiomas, hay que pagar todo el servicio, tal. No puede ser el margen comercial lo mismo. Hay que pagar la calle Serrano y hay que pagar la otra calle. O sea, es que hay que pagar la publicidad para que esas joyerías del barrio Salamanca sigan siendo, tienen que gastarse un dineral en publicidad. Pero esa publicidad que se gasta en esas joyerías la queremos nosotros. No os olvidéis que es el consumidor el que reclama las marcas de lujo, las de lujo y las de no lujo. Es decir, es el propio consumidor el que necesitamos, como consumidores, necesitamos marcas de lujo. Las necesitamos. Y si no existen esas de la calle Serrano, nos inventaríamos otras en otra calle diferente. Iríamos a comprar otras en otra calle diferente y esa calle subiría de precio y sus costes volverían a ser los mismos que en la calle Serrano. En fin, este es un debate que nos puede llevar tiempo, pero es incontestable. Pero este margen comercial varía en función de dos factores. He dicho que varía en función de la marca, pero varía también en función de otra cosa, que es muy obvio, el precio de la joya. Es decir, si yo tengo una joya que me ha costado, vamos a poner 1.000 euros, pues a lo mejor el valor... A lo mejor la voy a vender en 2.000. Pero si tengo una joya que cuesta 100.000 euros, ¿la voy a vender en 200.000? Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. Obviamente, no la voy a vender en 200.000, pero obviamente tener un margen comercial de 100.000 euros, tener un margen comercial de 1.000 euros en una joya de 1.000 es casi obligatorio. En el sector, en nuestro sector, es casi obligatorio. Pero tener un margen comercial, es decir, del doble, en una joya de 100.000, no. Por lo tanto, ¿de qué dependen los márgenes comerciales? Dependen del tipo de marca y depende del valor de la joya. Por lo tanto, tenemos que establecer dos tablas diferentes, definir cuánto vale la joya y a qué marca pertenece. Aparte de en qué segmento del mercado estoy. No es muy sencillo, pero en fin, vamos, es bastante sencillo, pero al principio puede ser un poco complicado. El mercado retail, sin embargo, la fórmula del mercado retail es tan fácil como la fórmula del mercado wholesale. Secundario, porque ¿cuánto vende el joyero? El joyero vende al precio que lo ha comprado el fabricante, es decir, al wholesale market value, al valor del mercado del fabricante, más su margen comercial. Pero este margen comercial va a depender a su vez de dos factores. No he puesto aquí esto no lo he puesto, sí lo he puesto aquí. El retail market factor, o sea, el factor del mercado comercial, va a depender a su vez, ese margen va a ser variable, ese margen, en función del tipo de marca y del valor. Bueno, pues... Entonces, el valor en el mercado retail de esta joya, pues sí, podemos decir, no sería 12.800, porque este es el precio de etiqueta. Pero bueno, nos quedamos con eso. En el mercado mayorista sería este, en el mercado secundario sería este y en el mercado primario sería este otro, ¿no? Ahora sí podemos decir que conocemos el valor de una joya, de esta joya, este sí es. Pero ¿de qué depende? Del mercado, la misma joya, el mismo día, exactamente la misma, 4 precios diferentes, ¿no? Bueno, por lo tanto,
necesitamos conocer el valor de los componentes de valor de la joya, establecer cuáles son las fuentes de precios de cada uno, determinar el mercado de valoración y aplicar las fórmulas de cálculo de cada mercado. Y con eso podemos llegar a tener un valor verdaderamente objetivo, no subjetivo de, bueno, depende de todas estas cosas. No, ¿cómo que depende de todas estas cosas? Si todas las cosas las he metido en una hoja de cálculo, las he metido en tablas, las podemos meter en tablas todas ellas. Otro día daré una conferencia de cómo se meten en tablas, pero se meten en tablas y prácticamente obtener valoraciones es rellenar casillas. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar. No sé si he llegado justito. Y encantado, cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de responderosla. Te van a dar un micrófono por ahí. ¿Qué precio tiene ahorita el oro 24 quilates, el puro, el gramo acá en Europa o en España? ¿Tú eres venezolana? Sí. Te he pillado, ¿eh? Me pillaste. No me confundiste con Argentina como hace minutos. No, hombre, lo fácil es confundirte con colombiana. Sí, un poco. Eso ya es más fácil, pero con argentino no te voy a confundir. Pero con una colombiana sí. ¿Sabes por qué lo sabía? Obviamente por tu acento, pero porque me has hecho una pregunta que me la hacen en Colombia siempre. ¿Por qué tu pregunta, como mujer que eres estupenda y maravillosa? Pero claro, es una pregunta con indirectas. Perdona que me estoy tirando a la piscina, pero ahora lo vamos a aclarar. Venezuela es muy particular. En fin, es que daría mucho que hablar. Kitco. ¿A cuánto es el valor del oro aquí? Pues mira, sacas esta aplicación, se llama Kitco, y mira, hoy ha bajado el oro. Mira qué bueno, pero en fin, ha bajado un poquito. No sé qué he hecho con mis gafas aquí. Vamos a ver cómo está el oro hoy. 24. Tengo que cerrar aquí. 61,61. Este es el precio de cotización de Kitco. Se llama Fixing PM. 61,61. Dólares el gramo. Si lo quieres saber en euros, pues es 56,42, 56,45, perdona, euros el gramo de oro puro. Claro, este es el precio de mercado. Luego hay distintos agentes. Vienes aquí a Madrid y vas a encontrar distintos agentes. Y van a depender también mucho de cuánto está. Mire usted, es que quiero un gramo de oro. Pues hombre, si usted quiere un gramo de oro, le voy a cobrar 80 euros el gramo. Pero si usted quiere 50 gramos, pues se lo voy a poner no a 56,46, sino se lo voy a poner a 57. Medio euro, eso es mucho, pero quiero decir, el precio es este. ¿Qué ocurre en países como Colombia? Para no entrar en Venezuela, porque claro, es que Venezuela no se puede hablar de él. Pero, ¿qué ocurre en mercados como Colombia? Exactamente lo mismo. Yo el curso de tasación lo he dado en 2 ocasiones en Bogotá. Profesionales, unos de la tasación, otros de la gemología, gente de muchísimo nivel. Y esta pregunta ya me la sabía. Es que nosotros bajamos al río y sacamos el oro. Lo mismo ocurre en Venezuela. Venezuela es productor de oro, Colombia es más productor de oro que Venezuela, Venezuela es productor de diamantes, Colombia es de esmeraldas, pero Venezuela de diamantes. Sí, es verdad que si tú tienes un amigo o un hermano que es huaqueros se llaman a los que están con la criba ahí en los ríos, pues efectivamente a ti el oro te sale muy barato, incluso tu hermano o tu amigo te lo puede regalar, la pepita de oro te la puede regalar. Pero cuando sale al mercado, en países como Venezuela y en Colombia pasa exactamente lo mismo, ese huaquero puede hacer 2 cosas. Guardarse la pepita en el bolsillo cuando va a la oficina del Estado a venderle el metal al Estado.
porque el metal en estos países está controlado por el Estado y hay que vendérselo todo al Estado. En el momento que se le vende al Estado, entonces ya su precio es este. Indudablemente hay un mercado B, indudablemente, pero ojo, ese mercado B no viene como consecuencia, que es lo que piensan, es lo que se piensa en Colombia. No voy a hablar de Venezuela, hablo de Colombia. Ese mercado B no viene de los señores que están en el río. No, porque esos señores se juegan la vida como distraigan oro. Rápidamente le va la DIAN, que se llama en Colombia. No, o sea, se juegan la vida. Ese mercado es como el que está aquí, o sea, viene de comprar joyas, de fundirlas, de sacarlas y de repartirlas. Los mercados son todos iguales. Los colombianos me decían, el último día de clase, gente de súper nivel, es hacer una valoración. Y la valoración la hago con una joya, con profesionales que me la traen a mí, y en este caso me traje una esmeralda de 11 quilates. Se quedaron impresionados del resultado. O sea, acertamos la valoración con una precisión, porque es que da igual que vendas en Colombia, no vas a vender en Colombia duros a pesetas. Si los chinos van a Colombia y los americanos van a Colombia igual a comprar las esmeraldas, ¿qué te crees? Pues en Colombia las esmeraldas se venden al mismo precio que en Nueva York, no al mismo, porque uno es origen y otro es mayorista. Son mercados diferentes. Pero las tablas de precio nos hablan del mercado de origen. No sé si me he extendido más de la cuenta en tu pregunta, porque tu pregunta no era cuánto vale el oro en Madrid, porque eso seguro que lo sabías. ¿Alguna otra cosa? Pues nada, muchísimas gracias y hasta cuando queráis.